Muchas veces hemos oído hablar de las famosas últimas palabras. Para algunos es algo sagrado, porque es el legado que dejan, como también para otros es una tontería sin sentido. Independientemente de esto, hay algunas frases de últimas palabras antes de morir, dichas por personas reconocidas a lo largo de la historia, que merecen reconocimiento, ya sea por lo absurdo de la frase o de la situación, o al contrario, por lo épico de las mismas. Puesto número 8. Theodore Roosevelt fue el 26º presidente de los Estados Unidos. Este es buenamente recordado por su exuberante personalidad, sus grandes logros y por supuesto por sus características de cowboy. El antiguo líder del Partido Republicano murió el 6 de enero de 1919. Sus últimas palabras fueron: "Apaguen la luz". Puesto número 7. John Wayne Gacy Jr. fue un asesino en serie estadounidense de los 70, condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte por violación y asesinato de 33 hombres. Este fue ejecutado el 10 de mayo de 1994, bajo inyección letal. Sus últimas palabras fueron nada más y nada menos que: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el culo". Puesto número 6. Sócrates fue un famosísimo filósofo griego. Es considerado el padre de la filosofía moral. El maestro del gran Platón terminó su vida tomando cicuta, pero no sin antes reírse de sus discípulos, Crito y Asclepio, diciendo: "Crito le debe un gallo a Asclepio". Puesto número 5. Probablemente el primer sex symbol en la historia del cine mundial, Rodolfo Valentino, fue un actor italiano naturalizado estadounidense. El 16 de agosto de 1926, Valentino fue hospitalizado en New York y operado a causa de una úlcera profunda. Justo cuando empezaba a recuperarse, la peritonitis empezó a extenderse por su cuerpo. Murió 8 días después, a la edad de 31 años. Debido a sus pintas y sus sobrenombres, sus últimas palabras fueron hacia los médicos preguntándoles: "¿De verdad tengo pinta de marica?". Puesto número 4. En el siglo XIX existió un gran químico y físico francés llamado Joseph-Louis Gay-Lussac, gran contribuidor a las leyes de los gases. En ese entonces se estaban realizando grandes avances científicos y él estaba teniendo exitosos experimentos. A causa de esto fue la frase que eligió: "Es una pena irse. Esto comienza a ponerse divertido". Puesto número 3. Arquímedes fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Es considerado como uno de los científicos más importantes de la historia, reconocido por su gran variedad de inventos y avances científicos. Este estaba resolviendo problemas matemáticos con una rama sobre el suelo, cuando su ciudad fue capturada por un general que lo tenía a Arquímedes en alta estima. Entonces un soldado romano se acercó a él con órdenes de llevarlo intacto. Este lo forzaba para presentarse ante el general romano. Arquímedes le respondió, siendo sus últimas palabras: "No me toques los círculos". El soldado lo mató. Puesto número 2. Jack Daniels es probablemente la marca de whisky más conocida del mundo. Su fundador, el mismo Jack Daniels, termina muriendo en 1911 por septicemia a causa de una infección. Y sus últimas palabras fueron, refiriéndose a su whisky: "Un último trago, por favor". Puesto número 1. Por último, el gran y famosísimo físico Albert Einstein, quien muere el 18 de abril de 1955 a causa de una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma en la aorta abdominal. Tuvo un totalmente desconcertante final en cuanto a últimas palabras se refiere. Se dice que cuando Einstein dijo sus últimas palabras en el hospital de Princeton, Estados Unidos, fueron en alemán, y la única que lo pudo oír fue su enfermera, que al hablar inglés no pudo entender ni una sola palabra. Así que nos quedamos con la duda de qué pudo haber dicho este gran físico. ¿Conoces más de estas frases? Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.